Bueno, para arrancar esta sesión, quiero comenzar con un pequeño, por lo menos los titulares de las cosas que hemos estado viendo, y un pequeño repaso de lo último que vimos, ¿sí? La primera sesión estuvimos hablando de los distintos tipos de funciones de cifrado, ¿sí? Entonces hablamos de cifrados simétricos, que, si recuerdan, son aquellos donde la clave de cifrado y la clave de descifrado son la misma, es decir, transmisor y receptor deben compartir la misma clave. Dentro de estos hablamos de los cifrados en bloque, y de los cifrados stream o por flujo, donde la diferencia importante entre estos dos es que en los cifrados en bloque el texto plano a cifrar, los bytes a cifrar, tienen que ser de un tamaño fijo, un bloque típicamente de 128 bits hoy en día. Entonces, si mi texto es de otro largo, de alguna manera tengo que partirlo, completarlo hasta llegar a un múltiplo de bloque, etc. Eso lo vimos con los modos de encadenamiento de los cifrados en bloque. Y después vimos que los cifrados stream no tienen esa forma de funcionamiento, sino que lo que hacen es ir cifrando bit a bit o byte a byte, y se basan en tener un generador de bits aleatorio, pseudo aleatorio, perdón, lo cual quiere decir que a partir de una semilla que típicamente se forma en base a la clave y algún vector de inicialización, es un algoritmo que va generando números que, bueno, vistos desde fuera del sistema, si yo no conozco el estado de ese generador de números aleatorios, se ven como aleatorios, ¿sí? Y por otro lado, vimos en la otra sesión que tenemos los algoritmos de cifrado asimétrico. Donde transmisor y receptor tienen claves distintas, ¿sí? Y le pedimos algunas propiedades a las claves, de forma que una de esas claves yo la pueda compartir. A estos también se les llama cifrados de clave pública. ¿Por qué? ¿Por qué se les llama cifrados de clave pública? Porque una de las claves yo la puedo dejar pública, dársela a todos, ¿sí? Sin correr el riesgo de que puedan encontrar la otra, de que alguien pueda encontrar la otra, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquitito más de esto. Por otro lado, hablamos de otras funciones criptográficas, como son los algoritmos de hash, ¿sí? Que son aquellos que, bueno, dado un texto de largo arbitrario, un bloque de bytes de largo arbitrario, me generan un bloque de largo fijo, que es el valor del hash o resumen de ese texto, y de alguna manera identifican ese texto, ¿sí? Y bueno, una cosa importante que hablamos de esto es la resistencia a las colisiones que tienen que tener las funciones de hash seguros.
Yo lo que le pido a estas funciones, entre otras cosas, es que no sea posible encontrar dos bloques tales que obtenga el mismo hash. ¿Sí? Sabemos que existen porque la función no es biyectiva, yo estoy transformando bloques de largo arbitrario en bloques de largo fijo, entonces claramente hay muchos textos de entrada que se transforman en el mismo texto de salida, pero la idea es que computacionalmente no es factible, tengo una probabilidad extremadamente baja de encontrar una colisión. También hablamos de las funciones de MAC, ¿sí? Autenticación de mensaje. ¿Sí? Que se parecen a estas, a las funciones de hash, pero en el procesamiento incluyen una contraseña, ¿sí? Que tienen que compartir el transmisor y el receptor. En ese sentido se parece a los cifrados simétricos, pero esto no es un cifrado, ¿sí? Porque de la misma manera que las funciones de hash, a bloques de largo arbitrario les asigna un bloque de largo fijo, pero le sirve al receptor para asegurarse que lo que recibió es lo mismo que fue transmitido, ¿sí? Se utilizan para verificar la autenticidad de los mensajes. Y por último, hablamos de firmas digitales. ¿Sí? Donde aquí la idea es utilizar las cosas anteriores, en particular las funciones de hash y el cifrado asimétrico, para generar una transformación que yo voy a llamar una firma digital, que lo que permite es validar quién fue el que firmó, digamos, ese mensaje. Entonces, quiero repasar un poquitito la última parte. Voy a cambiar un poquitito la nomenclatura que usamos en las diapositivas de la sesión anterior, simplemente para asegurarme que quede más claro. Nosotros vimos que los algoritmos asimétricos de cifrado me permiten utilizar dos claves, mejor dicho, me exigen utilizar dos claves, una que voy a conservar como clave privada y otra que va a ser la clave pública. Entonces, voy a llamar, en las diapositivas tenían otros nombres, pero los voy a llamar K privada y K pública. ¿Sí? Y nosotros vimos que, bueno, tenemos dos funciones, la función de cifrado o encriptado, que depende de una clave, y otra función de descifrado, que depende de otra clave, ¿sí? Tal es que, dado un par de claves privada y pública, estas funciones, ¿sí?, son inversas, ¿sí? Si yo le aplico la función de cifrado a un texto X y obtengo C, la función de desencriptado al texto C me va a dar X. Con ciertas condiciones, o sea, este X no puede ser de cualquier largo. Y, por supuesto, estas tienen que ser una la clave privada y otra la clave pública. Entonces, ¿cómo se utilizan estas funciones de clave pública? Bueno, lo primero que se hace es generar estas claves. Por ejemplo, en el caso de RSA es encontrar los números primos grandes y después hacer una serie de cuentas, que el detalle de las cuentas no viene al caso, pero las tengo que generar juntas, ¿sí?
Y cada uno que quiera asegurar sus comunicaciones tiene que generar su propio par de claves. ¿Sí? Bien, una vez que tengo mi par de clave privada, clave pública, lo que hago es, de alguna manera, distribuir la clave pública. Vamos a estar viendo en unos minutos una forma confiable de distribuir la clave pública, pero por ahora asumamos que mi interlocutor, si yo soy A, obtiene de alguna manera confiable esta clave pública. Entonces, básicamente vimos dos usos que tiene la criptografía asimétrica. Una de ellas es para seguridad. Si yo quiero cifrar algo que solamente un determinado receptor pueda leer, entonces lo primero que tengo que hacer como transmisor es obtener la clave pública de ese receptor. Supongamos que yo soy A, que quiero transmitirle a B. Entonces yo tengo que tener la clave pública de B. ¿Sí? Entonces voy a precisar tener la clave pública. Voy a ponerle arriba a quien tiene que pertenecer. ¿Y cómo le envío mensajes cifrados a B? Bueno, lo que hago es cifrarlos con la clave pública de B. Una vez que esto está cifrado, desde el punto de vista práctico solamente se puede descifrar si tengo la clave privada correspondiente. Si todo está bien, el único que tiene la clave privada es B. Entonces, yo genero este mensaje, el mensaje M cifrado con la clave pública de B, y se lo envío a B. ¿Sí? Esto es lo que le envió a B. B guardó bien su clave privada, toma esa clave privada y le aplica el algoritmo de descifrado a lo que recibió. ¿Y qué es lo que obtiene? Bueno, lo que obtiene, si todo está bien, es M. ¿Alguien más puede obtener el M? Bueno, si B no perdió su clave, no. Por lo menos para lo que se sabe de los algoritmos de clave pública utilizados actualmente. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los usos de los cifrados de clave pública. Enviar mensajes que solo otro puede leer. Hay otro uso que es relacionado con todo lo que son firmas, ¿sí? Las firmas digitales. Aquí lo que se hace es algo distinto, ¿sí? Yo ya no estoy preocupado en principio por el secreto. Si estoy preocupado por el secreto, entonces aplico las dos, ¿no? Aplico un cifrado con la clave pública de B y lo que vamos a ver con mi clave pública. Pero en la firma yo lo que estoy interesado es en demostrar quién generó un determinado mensaje. ¿Sí? Eso se puede utilizar para autenticación, se puede utilizar para firmas. ¿Sí? Entonces, lo otro que voy a precisar, cuando yo quiera firmar, ¿sí? Ya no voy a utilizar la clave de B, sino que voy a utilizar la clave privada de A. ¿Sí? Y voy a querer que B tenga la clave pública de A. ¿Sí? Entonces, ahora ya no quiero resolver el problema del secreto, sino que quiero resolver el problema de que B pueda estar seguro de quién soy yo. ¿Sí?
Entonces, lo que vimos que se hace es cifrar con la clave privada de A, de quien quiere demostrar quién es, ¿sí?, el mensaje. Pero avanzamos un poquito más la clase pasada y vimos que en realidad cifrar algo muy grande con los algoritmos de cifrado asimétricos era algo muy pesado y que aparte no quiero hacer por diversas razones. Entonces lo que se hace es utilizar una función de hash, h, ¿sí?, que lo que hace es tomar este mensaje de largo arbitrario y generar algo que lo representa, pero que es de largo fijo, que es de un largo bastante razonable, ¿sí?, 256 bits, 512 bits, ¿sí? Es un bloque que, bueno, puedo cifrar con mi clave privada. ¿Para qué? Bueno, para que B pueda verificar la firma, B y otros. Entonces, yo lo que voy a mandar, cuando mando desde A hacia B, no mando solamente esto, porque fíjense, yo acá no estoy enviando el mensaje original, estoy enviando el hash del mensaje, entonces pierdo toda la información del mensaje. Envío las dos cosas. Envío el M y esto, que, salvo detalles, es nuestra firma. Esto es lo que envío. B recibe esto. ¿Y B qué es lo que hace? Bueno, B puede descifrar esta parte. Entonces, puede descifrar con la clave pública de A esto que recibimos, ¿sí?, y si todo está bien, ¿qué es lo que obtenemos? Bueno, obtenemos HDM. Pero ya no podemos, de acá no podemos seguir, porque de HDM no podemos encontrar el M. Pero lo que sí podemos hacer es calcular HDM. Supongamos que en realidad no recibimos, no sabemos si recibimos el mensaje original, sino que en el canal se puede haber modificado, ¿sí?, maliciosamente o por un error, ¿sí? Bueno, lo que el receptor va a hacer es verificar si estas dos cosas son iguales o no. Si estas dos cosas son iguales, el receptor va a asumir que esto que recibí, lo recibí correctamente y que fue firmado por quien tiene la clave privada correspondiente, que, bueno, si todo está bien, ese debería ser A. Y si no son iguales, entonces, bueno, algo pasó, no sé si fue malicioso, si no fue malicioso, pero esto está mal, descartaré, avisaré que se recibió mal según la aplicación, pero claramente esto no es, si estas dos cosas no son iguales, esta no es una firma correcta de M. Esto se puede utilizar para muchas cosas, se puede utilizar realmente con firma, se puede utilizar, por ejemplo, en el caso de una transacción web, para que el servidor web pueda autenticarse frente a el cliente. Pero siempre el mecanismo es similar, es enviar el mensaje y la firma del mensaje de forma que se pueda verificar.
nos quedaba por resolver un problema que es cómo puedo estar yo seguro que esta clave pública, que esta, es la clave de A. ¿Cómo puedo estar seguro que obtuve la clave correspondiente a A y no que alguien se hizo pasar por A y me convenció de que esta clave era de A mientras que era de un atacante? ¿Sí? Entonces, eso nos va a llevar a un tema que se llama infraestructuras de clave pública. ¿Sí? Entonces, lo siguiente que vamos a ver es lo que se llaman infraestructuras de clave pública. ¿Sí? Las infraestructuras de clave pública lo que nos van a permitir es resolver ese problemita que teníamos de obtener la clave de A de forma confiable. En particular utilizando algo que probablemente muchos o la mayoría hayan oído hablar, que son los certificados digitales o certificados de clave pública. ¿Sí? En realidad el nombre es certificados digitales de clave pública, pero bueno, muchas veces los llamamos simplemente certificados digitales. Les puse para que la tengan una definición tomada de la RFC 2828, ¿sí? Una de las normas de Internet, de lo que es una PKI, ¿sí? Una infraestructura de clave pública. PKI son las siglas en inglés, Public Key Infrastructure. Pero lo que nos va a importar es tomar en cuenta que lo que tenemos es una infraestructura, un conjunto de servidores, personas, ¿sí? Que se va a utilizar para validar a quién pertenece una clave pública. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones de una infraestructura de clave pública? Uno es registrar a las entidades y emitir los certificados digitales de clave pública. Esa es la función que todos asociamos con una infraestructura de clave pública, ¿sí? La primera función. Pero tiene que hacer algunas otras cosas. Tiene que ser capaz de revocar un certificado. ¿Sí? Yo obtengo algo que ahora vamos a ver qué es, pero que es un certificado de clave pública que le dice a todos, miren, esta es la clave pública de Eduardo Cota, y resulta que me roban la clave privada. Bueno, de alguna manera tengo que avisarle a todo el mundo, che, no pueden seguir usando ese certificado. Bueno, la forma es que la infraestructura de clave pública tenga una forma de validar si el certificado sigue estando activo o si hubo que revocarlo. Revocar un certificado quiere decir hacerlo vencer antes de su fecha de expiración. ¿Sí? Yo obtuve un certificado por 2 años, pero cuando iban 2 meses me robaron la clave privada. Bueno, quiero que todo el mundo lo deje de usar. No importa si valía por 2 años. Para eso se precisa la revocación de certificados. Y lo otro que tiene que hacer es archivar los datos necesarios para validar los certificados en el futuro. ¿Por qué? Bueno, porque yo hice cosas con ese certificado mientras era válido. Ese certificado, bueno, expiró porque tenía una fecha de vencimiento, pero quizás tiempo después hay algún tipo de validación que es necesaria sobre esa actividad que yo hice en el pasado, y bueno, alguien tiene que mantener registro de los datos de quien registró ese certificado, para qué se podía utilizar, etc. Hay otras clases de cosas que puede hacer una PKI. Generar los pares de clave pública-privada, lo cual no es recomendado, pero bueno, algunos, si uno se lo pide, lo hace. No es bueno, cada uno, la idea es que genere sus propias claves. Debe tener sus políticas, debe permitir muchas veces validación, consulta de certificados, etc.
Entonces, ¿qué es un certificado? Es un documento digital, firmado por una autoridad certificadora, es decir, por una entidad que, bueno, ahora vamos a ver qué es, pero básicamente es alguien que certifica a quien pertenece una clave pública, que contiene diversos datos, pero lo mínimo que precisamos es la identificación de la entidad y la clave pública. Es decir, el objetivo de un certificado es relacionar una identidad con una clave pública. Precisamos que tanto el emisor como el receptor confíen en esa autoridad de certificación. ¿El emisor de qué? Del mensaje, o sea, el dueño de la clave pública y privada. ¿Por qué el emisor tiene que confiar? Bueno, porque yo voy a pagarle y él me va a dar mi certificado. ¿Por qué el receptor tiene que confiar? Bueno, porque él va a utilizar esa información para estar seguro de que soy yo quien está realizando cierta actividad. Y claramente, si no confío en esa autoridad de certificación, no voy a aceptar ese certificado. ¿Sí? Bueno, hay un estándar para los certificados digitales que se llama X509, es parte de un conjunto de normas de la ITU. ¿Sí? Pero bueno, se utiliza una parte de esas normas, que es la parte X509, para el formato en el cual se generan esos certificados. ¿Sí? ¿Para qué sirve un certificado? Permite asociar la clave pública con una identidad. ¿Sí? ¿Cómo verifico que esa información que me están dando es válida? Bueno, porque además está firmado por la autoridad de certificación. Entonces, lo que está diciendo es que la autoridad de certificación confía en que la clave pública pertenece al dueño del certificado. Por ejemplo, yo voy a una autoridad de certificación, le pido un certificado de clave pública para Eduardo Cota. Seguramente me van a pedir algún documento para validar que yo soy Eduardo Cota. Voy a tener que darles la clave pública. Seguramente me pidan que demuestre que yo tengo la clave privada correspondiente. Y si todo eso está bien, lo que van a generar es un documento entonces que dice: a Eduardo Cota le pertenece la clave pública y un bloque de bytes. ¿Sí? Dice otras cosas, pero eso es, digamos, el grueso, la función principal de un certificado. Relacionar una identidad con una clave pública. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a permitir? Bueno, va a permitir que yo pueda demostrarle a otros que mi clave pública es ese bloque de bytes que está en ese certificado, sin haber tenido una comunicación previa. Lo único que tiene que pasar es que los dos confiemos en la misma autoridad de certificación. Entonces, ¿cómo hace el que recibe el certificado? El que recibe el certificado lo que hace es lo que vimos hace un rato. Toma la firma del certificado, la descifra con la clave pública de la autoridad de certificación y comprueba si el hash que obtiene es el mismo que el hash de lo que vino en el certificado. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos una firma, pero es una firma de la autoridad certificadora que está diciendo: sí, yo estoy de acuerdo que este certificado, que esta clave pública pertenece a Eduardo Cota. ¿Sí? Entonces, ¿qué es X509?
X509 es, bueno, un framework para brindar servicios de autenticación, originalmente pensado para los usuarios de un directorio de información X500, pero digamos, se utilizó fuera de esto como un formato estándar para muchas otras aplicaciones, en particular para todo lo que es validación en Internet. ¿Sí? Entonces, actualmente estamos en la versión 3 de X509 y además de eso hay algunas RFC que dicen, bueno, de X509 nosotros vamos a tomar estas partes, en este campo tiene que ir tal información, tal otra información, para que sea aceptado como un certificado válido en Internet. Simplificadamente, el certificado consta de la versión, ¿sí? Versión de X509, un número de serie, esto lo asigna la autoridad de certificación, ¿sí? La autoridad de certificación le va asignando números de serie a los certificados que emite, ¿sí? De forma que nunca se repita para la misma autoridad de certificación. Acá viene algo que dice algoritmo y parámetros, ¿sí? Pero esto no son, fíjense que aparece dos veces lo mismo, ¿no? Algoritmo y parámetros, eso no es un error. Estos son el algoritmo y los parámetros que está utilizando la autoridad de certificación para firmar el certificado. Entonces, esto lo que me está diciendo es que tengo un certificado con un determinado número de serie y que fue firmado con, por ejemplo, el algoritmo RCA. Y me dice los parámetros. RCA con clave de 4096 bits, por ejemplo. ¿Sí? Cómo se pone esta información. Datos de la autoridad de certificación. ¿Sí? Hay varias autoridades de certificación en el mundo. Bueno, me da los datos de esa autoridad de certificación. Inicio y fin de la validez del certificado. El certificado no es válido por siempre, tiene una fecha de inicio de validez y una fecha de fin, y después de esa fecha de fin no debo aceptarlo como válido. Y acá empiezan los datos de el que está, digamos, siendo validado, ¿sí? Por ejemplo, capaz que acá dice que lo que llama el distinguished name, la persona es Eduardo Cota. O acá puede decir que esto pertenece a www.mibanco.com.uy. ¿Sí? Es decir, acá lo que va es la identidad de el dueño de, bueno, esta clave pública que está acá. Acá aparece nuevamente algoritmo y parámetros, pero este algoritmo y parámetros son el algoritmo y los parámetros para el que generó la clave pública privada. ¿Sí? Entonces, capaz que acá dice que estamos utilizando DCA con otra longitud de clave. ¿Sí? Y por lo tanto, esa clave pública del usuario se rige por estos parámetros, ¿sí? Por los parámetros del usuario. Y por último, la firma de la autoridad de certificación. Entonces, el que pide el certificado lo que hace es ir a la autoridad de certificación, decirle, bueno, yo tengo esta clave pública, acá están mis datos, ¿sí? Si es para una persona, tendrá que demostrar con documentos que es esa persona. Si es para una página web, tendrá que demostrar de alguna manera que es el dueño o que tiene control sobre esa URL o ese nombre de internet para el cual está pidiendo el certificado. Y bueno, la autoridad de certificación me va a emitir este certificado, típicamente previo pago de, bueno, lo que cueste ese certificado. Luego, ¿cómo se utiliza? Bueno,
este certificado lo recibe alguien que quiere validar. Por ejemplo, quiero validar a una página web. Quiero validar que realmente me estoy conectando con www.mibanco.com.uy. Entonces recibo esto. Lo que tengo que ver primero es, bueno, qué autoridad de certificación dice que genera este certificado. Para poder validarlo tiene que ser una autoridad en la cual yo confíe. Si yo confío en esa autoridad de certificación, voy a tener la clave pública de la autoridad de certificación. Y entonces puedo verificar esta firma. Verifico la firma. Supongamos que la firma es correcta. Si la firma es correcta, tengo que verificar el resto. Tengo que verificar que estoy dentro de entre el inicio y el fin de la validez de ese certificado. Tengo que validar que la página web a la cual me estoy conectando es la misma que figura acá. ¿Sí? Si eso está todo bien, digo, bárbaro, entonces a la página web www.mibanco.com.uy le corresponde esta clave pública. Y teniendo la clave pública ya puedo hacer una cantidad de cosas. En particular puedo asegurarme que quien está del otro lado tiene la clave privada, con lo cual puedo asegurarme que realmente me estoy conectando con mi banco. Puedo enviarle datos que solamente el banco pueda leer, porque si lo cifro con la clave pública, recuerden, solo se puede descifrar con la clave privada. Entonces, estos certificados se utilizan para distribuir esta relación, la relación entre una identidad y una clave pública. ¿Sí? ¿Quién genera estos certificados? Bueno, una PKI tiene una cantidad de entidades que interactúan para el funcionamiento de la PKI. La entidad final es el usuario, el que pide certificados, ¿sí? El que pide, bueno, generame un certificado para mi clave pública, y también el que después va a utilizar esa clave pública. Y este interactúa con esta o esta entidad. En general se dividen las funciones en lo que se llama autoridad de registro. Una autoridad de registro es una autoridad que lo que se encarga es de básicamente registrar todos mis datos, verificar que yo soy quien debo ser. ¿Sí? Si estamos autenticando a una persona, lo que va a hacer es asegurarse de que mis documentos son correctos. Si estamos autenticando una página web, se va a asegurar que quien presenta el pedido tiene acceso tiene control de el sitio web. ¿Sí? Y si todo está bien, lo que va a hacer esta autoridad de registro es pedirle a la autoridad de certificación que genere el certificado. ¿Por qué se separan típicamente estas dos funciones? Bueno, porque esta función es, desde el punto de vista de la seguridad, más crítica, en el sentido de que acá la autoridad de certificación va a tener que utilizar su clave privada para firmar el certificado. Entonces, para quien tiene una PKI, algo que es crítico es mantener la seguridad de su clave privada. Porque si alguien lograra robarle la clave privada a la autoridad de certificación, podría generar certificados haciéndose pasar por esa autoridad de certificación. Entonces, el mantener estas dos funciones separadas, ¿sí?, permite que la parte más crítica en cuanto a seguridad del proceso esté, digamos, resguardada, muchas veces fuera de línea. Es decir, yo llevo
desde la autoridad de registro a la autoridad de certificación las cosas fuera de banda, ¿sí? O tengo comunicaciones muy seguras entre aquí y aquí, de forma de conservar lo más posible la seguridad de eso tan importante que es la clave privada de la autoridad de certificación. Acá aparecen otras cosas, aparecen otras autoridades de certificación. Es válido y muchas veces se utiliza que haya una jerarquía de autoridades de certificación. ¿Sí? Aparece aquí al costado un repositorio que se llama CRL Repository, o es el repositorio de certificados y listas de revocación. ¿Sí? Porque yo podría querer venir a buscar el certificado acá, pero además puedo querer venir a verificar si el certificado está revocado. Revocado quiere decir que por alguna razón tuvo que ser cancelado. ¿Sí? Entonces, esta autoridad de certificación va a generar los certificados, ¿sí? Se los va a entregar a la entidad final y los puede publicar, ¿sí?, en un repositorio. Pero lo otro importante que también genera esta autoridad de certificación es la lista de revocación, CRL, ¿sí?, la Certificate Revocation List, que tiene que ser publicada tan pronto sea posible cuando hay un problema de seguridad con la clave privada de quien pidió el certificado. Después hay, bueno, algunas otras entidades que pueden encargarse de la publicación de la CRL, o sea, puede hacerse directamente o puede haber una entidad intermedia, ¿sí? Pero las entidades, digamos, principales que van a interactuar son estas tres: la entidad final pidiendo y validando certificados, la autoridad de registro verificando quién es quién y guardando esa información, y la autoridad de certificación emitiendo los certificados. Si yo me quiero armar mi propia autoridad de certificación para probar en mi casa, perfectamente todo esto puede estar en la misma máquina, ¿no? Pero en una autoridad de certificación pública, típicamente estas cosas están separadas, más allá de problemas de carga, por temas de seguridad. ¿Sí? Acá tienen, ya lo he nombrado, cuáles son las entidades. ¿Sí? La CA, la autoridad de certificación, es la que firma los certificados, la autoridad de registro y la lista de certificados revocados. ¿Sí? Tenemos que tener varias cosas, ¿sí? Las tienen ahí, pero es importante que nuestro sistema de PKI tenga, bueno, una política de certificación que diga en qué condiciones yo voy a emitirle certificados a los demás, de forma que yo después pueda decir, bueno, confío o no confío en esta autoridad de certificación. El certificado de la autoridad de certificación, que es un certificado donde está la clave pública de la autoridad de certificación. Los certificados de los usuarios, aunque muchas veces yo no voy a ir a la autoridad de certificación a buscarlo, pero eso lo vemos después, pero tiene que tenerlos. La lista de revocación y protocolos para todo, para gestionar, obtener certificados, ¿sí? Aunque muchas veces el certificado lo vamos a aceptar de la contraparte. Es decir, yo muchas veces, cuando hablo con B, voy a aceptar que B me envíe su propio certificado. Porque a fin de cuentas, como eso está firmado por una autoridad certificadora, B no puede modificar el certificado sin que se note, ¿sí? Porque la firma no va a cerrar. Entonces, perfectamente yo puedo aceptar directamente el certificado que B me entrega y utilizar la clave pública siempre y cuando pueda validar la firma de la autoridad certificadora.
¿Cómo? Perdón, esto ya lo dije, justamente, que puedo aceptarlos de la propia entidad que quiera autenticarse. O sea, el certificado no tengo por qué obtenerlo de la autoridad certificadora. ¿Sí? No necesariamente las autoridades certificadoras son independientes. Yo puedo tener una jerarquía de autoridades de certificación. ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, en sus orígenes estaba pensado que hubiera una especie de certificación cruzada entre las distintas autoridades de certificación, de forma que yo con una sola clave pública pudiera validar a muchas. Pero el uso más común hoy en día de la certificación cruzada, ¿sí?, es para que haya una autoridad central y después autoridades hijas, que son las que efectivamente emiten los certificados. ¿Sí? Entonces, yo teniendo un solo certificado de la autoridad raíz, ¿sí?, puedo validar los certificados de todas las hijas, ¿sí?, de todas las autoridades de certificación hijas. ¿Sí? Revocación. Vimos que los certificados tienen un periodo de validez. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que el certificado no dura por siempre. Entonces, ¿tengo que revocarlo cuando pierde la validez? No. Automáticamente, una vez que expiró la fecha, ya ese certificado no se puede utilizar. Ahora, hay situaciones en las cuales yo puedo tener que forzar esa expiración. Por ejemplo, porque se comprometió la clave privada, ¿sí? Estaba en un sitio web que fue hackeado y por lo tanto el que hackeó ese sitio web, o sea, lo estaba utilizando para validar el sitio web, alguien logró hackearlo, por lo tanto puede haber obtenido la clave privada, por lo tanto yo no puedo confiar en esa clave privada, tengo que expirar ese certificado. Pánico, puede haberse perdido el certificado de la autoridad de certificación, es decir, puede haber sido comprometida la clave privada de la autoridad de certificación. Entonces ahí tenemos que revocar todos los certificados, ¿sí?, o por lo menos todos los certificados que hayan sido emitidos después de que fue comprometida la autoridad de certificación. O por alguna razón la autoridad de certificación decide que ya no puede certificar que esa identidad y esa clave pública están atados. Puede haber razones muy triviales como, bueno, el pago de la tarjeta de crédito no pasó, entonces ese certificado que había emitido te lo revoco porque no pude cobrar. O puede haber cosas más complejas como que nos damos cuenta a posteriori que la validación de la identidad no había sido correcta, alguien logró obtener un certificado de forma fraudulenta y por lo tanto tenemos que revocarlo. ¿Sí? La lista de certificados revocados la mantiene la autoridad de certificación y puede ser simplemente una lista o puede ser un servicio de consulta con un protocolo que hay para eso. Pero en cualquier caso es la autoridad de certificación la que se encarga de decir cuáles son los certificados que dentro de su periodo de validez no se pueden utilizar. Y para eso utiliza el número de serie. ¿Se acuerdan que dije, bueno, todos los certificados tienen un número de serie que debe ser único dentro de la autoridad de certificación? Bueno, lo que publica la autoridad de certificación es la lista de números de serie de los certificados revocados. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, para no tener que publicar todos los certificados. Como es único ese número, alcanza con ese número para identificar el certificado dentro de la autoridad de certificación. Y los usuarios deberían chequear la validez de cada certificado.
Si a alguien le interesa, pueden mirar esto. Digamos, tiene unos años, pero sigue siendo válido. Que no todos los usuarios, no todos los navegadores, por ejemplo, chequean correctamente las listas de revocación. Entonces, bueno, no siempre funciona el tema de la revocación de certificados. Una pregunta que nos puede quedar quizás es: ¿quién decide en qué autoridades de certificación confiamos? Es muy posible que ustedes nunca hayan tenido que decir yo confío en esta autoridad de certificación. ¿Sí? Quizás lo hayan tenido que hacer adentro de su empresa si tienen una autoridad de certificación interna. ¿Sí? Pero en general yo instalo una computadora, compro un celular, navego y el celular o la computadora me dice este sitio es seguro, este sitio no es seguro. ¿Cómo sabe? Bueno, la realidad es que quien decidió cuáles autoridades de certificación son válidas y cuáles no, es quien creó el sistema operativo o quien creó el navegador. ¿Sí? Windows trae una lista de certificados de autoridades de certificación en las cuales confía. Firefox trae su lista de certificados raíz. Chrome trae su lista de certificados raíz y así todos. ¿Sí? Salvo que yo bucee un poco en la configuración y me ponga a ver qué autoridades de certificación son las que está aceptando mi navegador por defecto, en realidad no me entero de mucho. ¿Sí? Si quieren, busquen la configuración de un navegador, los certificados en los cuales confía, y se va a encontrar que hay probablemente del orden de 200 certificados raíz de autoridades de certificación. ¿Sí? Es decir, hay unas 200 y pico entidades en el mundo en las cuales estamos confiando sin saber cuáles son, digamos. Pero bueno, en general, los procesos por los cuales estas empresas, Microsoft, Mozilla Foundation, Google, aceptan o no aceptan un determinado certificado raíz, son bastante rigurosos. O sea, en general uno puede, bueno, confiar, pero otro está decidiendo por nosotros. Nosotros no estamos tomando la decisión de en qué autoridades confío. Bueno, esto es una pequeña lista que hace tiempo que dejo de actualizar, pero de casos que fueron muy públicos de problemas de validación de certificados. Hay una compañía bastante grande que emite certificados, sigue emitiendo. ¿Sí? En el 2001, VeriSign emitió 2 certificados a nombre de Microsoft a no se sabe a quién, porque nunca se llegó a determinar quiénes obtuvieron esos certificados. Entonces, aparecieron esos 2 certificados por ahí, los detectaron, Microsoft detectó, hay 2 certificados acá que no corresponden. Y pasó algo interesante. Lo primero es que los certificados, una cosa que tienen que tener dentro de la información adicional es cómo hago para verificar la lista de revocación. ¿Sí? Los certificados de VeriSign no incluían el link a la lista de revocación. Entonces no había forma de verificar si los certificados eran válidos. Igual eso no importaba demasiado porque en esa época Internet Explorer no chequeaba la lista de revocación. Entonces, bueno, todos recibimos un update de varias decenas o cientos de megas que revocaba esos 2 certificados y agregaba el chequeo de las listas de revocación. 2006.
Hay una institución bancaria que se llama Mountain America Credit Union, ¿sí?, en Estados Unidos. Y en el 2006 alguien registró este sitio, www.mountain-america.net. Una vez que obtuvo el control de ese certificado, claramente no era esta institución bancaria, fue a una autoridad de certificación y les dijo: bueno, yo soy el dueño de este sitio, por favor, quiero un certificado. Se lo dieron, porque, bueno, este dominio era de ellos, y después montó un sitio para capturar contraseñas de los usuarios de este banco, ¿no? Entonces, algo interesante que pueden pensar es: ¿de quién es la culpa? ¿Quién hizo mal las cosas? ¿Alguien hizo mal las cosas acá? O sea, claramente el que quiso robar las contraseñas está mal, ¿no? Pero ¿quién era el responsable de evitar que todo esto sucediera? Si quieren, como esto está grabado, piénsenlo un poco. Si quieren conversarlo con sus compañeros, bárbaro. Pero hay varias cosas que uno puede pensar. A ver, lo primero es: ¿yo puedo registrar un nombre que se parece mucho al de un banco? Bueno, capaz que esto era, no sé, un agua mineral que se llamaba Mountain America. ¿Por qué no puedo registrar este nombre si el banco se llamaba mountainamerica.com? ¿Por qué no puedo hacerlo? O sea, ¿quién es el encargado de verificar que estas cosas no se parezcan demasiado? Porque además, si tratamos de decir: bueno, no voy a permitir que registres un sitio que se parezca a ningún banco, y después, bueno, y ni a ninguna marca conocida, y ya no queda nada, porque al final, si me pongo a buscar, siempre hay alguien que tiene nombres parecidos, ¿sí? Entonces, por el lado del registro, ¿sí?, quien registra, quien es responsable por los nombres, puede hacer algunos chequeos, pero hay un límite a lo que yo puedo restringir. Yo no puedo restringir que cualquier nombre que tenga la palabra Mountain y la palabra América tienen que pertenecer a ese banco, ¿sí? ¿Y el que emitió el certificado? Bueno, en realidad el que emitió el certificado no lo emitió para el banco. Lo emitió para el sitio www.mountain-america.net, que no sé qué decía, pero no decía que era del banco. Pero claro, ¿quién va y cuando entra al banco verifica que dentro de los datos diga que el certificado pertenece al banco? ¿Sí? Puede decir agua mineral Mountain America que yo no voy a ir a verificar el certificado cada vez que trato de entrar al sitio de mi banco. Entonces, si alguien viene y es dueño del sitio, ¿por qué no le voy a permitir obtener un certificado? La autoridad de certificación en realidad no puede, en principio, negárselo. Entonces, hay una serie de áreas oscuras ahí que han llevado a cosas como que, bueno, las empresas empiezan a registrar cualquier cosa que se parezca al nombre de su empresa, ¿sí? Entonces tenemos Microsoft.com, Microsoft.net, Microsoft.org, Microsoft.org.ui, Microsoft. Todas las combinaciones que han encontrado, de forma que nadie registre nombres que se parezcan y pueda tratar de engañar a los usuarios.
Pero claramente acá tenemos un problema que no está del todo resuelto, ¿sí? Al día de hoy sigue siendo un tema un poquito abierto en el sentido de que la relación entre los nombres que figuran en el servicio de nombres de Internet, en el DNS, y los certificados no necesariamente es a través de la misma institución. Es más, típicamente no son las mismas instituciones. Entonces, es muy difícil resolver estos problemas, ¿sí? Hay que tratar de detectarlos cuando suceden y rápidamente pedir que se cancelen los certificados, pero a priori hay pocas cosas que se puedan hacer. Cosas un poquito más recientes, 2011. Una autoridad de certificación tenía varios partners, o sea, ella autoridad de certificación tenía varias autoridades de registro que vendían los certificados, ¿sí? Le hackearon a una de esas entidades la cuenta con la cual accedía a la autoridad de certificación y generaron 8 certificados, nada. Uno para mail.google.com, otro para www.google.com y varios dominios así desconocidos, digamos. ¿Qué pasó? Bueno, este tuvo serios problemas, de hecho creo que cerró, ¿sí? Pero en realidad, hasta que no fueron revocados esos certificados, cualquiera podía caer ante una estafa, porque cuando entraba, alguien podía generar un sitio que se hiciera pasar por Google o por otros nombres bastante famosos, ¿sí? 2011. Alguien, ¿sí? La noticia dice hackers, lograron generar más de 200 certificados para sitios variados en DigiNotar, una autoridad de certificación, ¿sí? Es decir, básicamente la autoridad de certificación le entraron, hicieron lo que quisieron. Y algo interesante para notar con este caso, suceden todos, pero es que no hay restricciones en cuanto a qué URL puede certificar cada autoridad de certificación, ¿sí? Una autoridad de certificación de un país, por ejemplo de China, perfectamente puede certificar un dominio que termine en .ui, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad no hay una relación entre el servicio de nombres de Internet y las autoridades de certificación y registro, ¿sí? Cada una simplemente está diciendo: yo confío que esta identidad y esta clave pública están relacionadas, ¿sí? Y esa identidad puede ser cualquier nombre de Internet, ¿sí? Entonces, todo este sistema de PKI es tan débil como la más débil de estas autoridades de certificación, ¿sí? Hay seguramente muchos más casos. Hace tiempo que no busco casos nuevos de problemas de este estilo, pero digamos, son cosas que bueno, pasan. Esto no es para que salgan corriendo a asustarse de qué horrible, simplemente para que sepan que bueno, estas cosas pueden suceder y la seguridad de las PKI depende mucho de la seguridad de estas autoridades de certificación y de las autoridades de registro, ¿sí? Bien, basta de PKI, vamos a hablar de autenticación mediante claves compartidas, ¿sí? Es un poquito desvío. Este es un tema que ya no depende de las claves públicas, pero bueno, en algún lado teníamos que darlo. La autenticación mediante claves compartidas es simplemente el hecho de, bueno, yo tener una clave de algún tipo
que la otra entidad también tenga esa clave y que se utilice esa clave para la validación. ¿Sí? Se utiliza para muchas cosas. ¿Sí? En la red celular, por ejemplo, todos la SIM, ¿sí? El chip que va dentro del teléfono celular, ese que uno compra aparte del celular, tiene una clave compartida con mi proveedor de telefonía celular y la autenticación se hace entre ese chip, que es una tarjeta inteligente, y una base de autenticación que tiene el proveedor de celular. Hay tarjetas inteligentes, sistemas de TV de pago y muchos sistemas de validación de computadoras. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo compartir una clave entre dos sistemas? La forma más obvia es que una de las entidades genera la clave y se la entrega a la otra. También es la menos escalable. ¿Sí? Pero, en cierta forma, es lo que ustedes hacen cuando la primera vez que dan de alta el usuario de correo de facultad, les piden que vayan a la unidad de recursos informáticos e ingresen la clave inicial. ¿Sí? Ustedes van, ingresan su clave inicial y a partir de entonces ustedes y la facultad comparten una clave, ¿sí? Que se puede utilizar para validarlos cuando sea necesario. En otros casos la genera Bedelía, depende, pero bueno, es lo mismo. De alguna manera alguien genera la clave y se la entrega a los dos. ¿Sí? Bedelía podría seleccionar la clave y entregársela a ustedes y a la facultad. Estas cosas claramente tienen un problema de escala, entonces se tratan de evitar en la medida de lo posible. Podría, una vez que ya tuve una clave, refrescar la clave utilizando la clave anterior. ¿Sí? Pero bueno, ustedes cuando vienen, por ejemplo, a las salas informáticas de la facultad, ustedes no tienen por qué agregar su clave en cada computadora. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque existe alguien, una entidad, que centraliza esas claves. ¿Sí? Entonces, esto, que va a ser la base de una cosa que llamamos centro de distribución de claves, es decir, bueno, está bien, yo una vez tengo que ir a un sitio central a poner mi clave, pero una vez que puse mi clave, ese sitio central puede repartir claves temporales a todos los equipos que precisen interactuar conmigo. Más generalmente, las computadoras, cuando están en un dominio, por ejemplo, de alguna manera tienen que registrarse, eso lo hace el administrador. Pero una vez que están registradas, una computadora para usar recursos de otra no precisa intercambiar nuevamente una clave, sino que lo hacen a través de un centro de distribución de claves. ¿Qué es el problema que queremos resolver? El tema de que dos entidades que si buscan en la literatura van a encontrar que muchas veces los llaman principals, ¿sí? Que quieren comunicarse, utilizan a un tercero confiable, ¿sí? Que se encarga de la distribución de información de autenticación. Entonces supongamos que tenemos A y B que quieren comunicarse, Alice y Bob, y Sam, que es el tercero confiable. Y ya tenemos una clave compartida entre A y S y entre B y S.
Y A quiere utilizar los servicios de B. A quiere de alguna manera intercambiar información autenticada con B. ¿Cómo hace? Bueno, lo que hace es, y esta notación simplemente es para que vean, bueno, alguna notación que pueden encontrar por ahí, pero la notación en sí no es importante. Lo que está entre corchetes, con una K acá adelante, lo que quiere decir es que todo esto, que está entre corchetes, fue cifrado con esta clave. ¿Sí? Entonces, A le manda a la entidad esta confiable un mensaje que dice: yo soy A y quiero hablar con B. Entonces, esta entidad confiable le envía a un mensaje que dice: bueno, acá tenés dos bloques de información. ¿Sí? Este bloque de información está cifrado con la clave que comparte Sam con A. Es decir, yo le pido la información al tercero confiable y el tercero confiable me manda esta parte cifrada con mi clave. O sea que yo no voy a tener problema en descifrar esto. Descifro esto y ¿qué encuentro? Me confirman que para hablar entre A y B puedo utilizar esta clave KAB, que muy probablemente Sam acaba de generar, o sea, seguramente es un bloque aleatorio que Sam entrega para que usemos, durante un tiempo T. ¿Sí? Me dicen, bueno, esta clave es válida por las próximas 6 horas. Bárbaro. Entonces ya tengo la información que yo preciso para comunicarme con B. Pero me entrega esto también. Fíjense que es la misma información, pero cifrada con la clave que comparte B con Sam. Y yo, la verdad es que con esto no puedo hacer mucho porque yo no conozco esta clave. Esta es la clave que comparte B con la autoridad, con este tercero. Entonces, esto para mí es un bloque que no puedo descifrar, pero lo que sí puedo hacer es mandárselo a B. Si yo le envío esto a B, cuando B lo reciba, primero, él sí tiene la clave compartida con S, entonces él puede descifrar esto. Como lo puede descifrar correctamente, él va a decir, bien, entonces Sam está de acuerdo en que yo intercambie información con A. Y obtiene también la clave compartida. Entonces ahora A y B comparten esta clave que pueden utilizar para hablar entre ellos. ¿Sí? Y por ejemplo, A puede inmediatamente mandarle un mensaje cifrado con esta clave. Como B obtiene de aquí la misma clave, puede descifrar el mensaje. ¿Sí? Entonces podemos cifrar mensajes a partir de aquí con cualquier cifrado simétrico, ¿sí? Utilizando esta clave que nos envió Sam. Bueno, este intercambio, ¿sí?, está basado en un protocolo de hace muchos años, 1978, inventado por Needham y Schroeder. ¿Sí? La forma original, simplemente para que la tengan, ¿sí? Esto, digamos, este es el algoritmo original. Tiene un único problema, que es que no hay validación temporal. Entonces A podría utilizar una clave vieja para comunicarse con B, pero aparte de eso es relativamente similar y bueno, les sugiero que lo miren ustedes y traten de entender que es casi lo mismo, ¿sí? Este último paso, básicamente, B le envía a A un número y A se lo tiene que devolver restándole 1. Eso es simplemente para
que B pueda asegurarse que A tiene la clave, ¿sí? Que no es alguien haciéndose pasar por A. Pero mírenlo un poquito y van a ver que es razonablemente lo mismo, ¿sí? El mecanismo es el mismo, excepto que no tenemos esta marca de tiempo, no tenemos una validación temporal de, de la clave. ¿Sí? Bien, un protocolo que utiliza Needham-Schroeder, mejor dicho Needham-Schroeder corregido, digámoslo así, es Kerberos. ¿Y por qué tiene cierta importancia Kerberos? Bueno, se originó en el MIT para la autenticación de sistemas originalmente Unix, ¿sí? Pero a partir de Windows 2000 es una de las opciones de cómo validar contra un Active Directory, ¿sí? Hoy en día existen otras, pero es un sistema que todavía se sigue utilizando, ¿sí? Y que, bueno, funciona bien, digamos. Tenemos dos entidades, un servidor de autenticación y un servidor de tickets. Están separadas, lógicamente pueden estar en el mismo servidor, pero tenemos esas dos entidades de forma que no sea necesario que todo esté junto en los mismos servidores. No solo por temas de seguridad, sino sobre todo por temas de carga. Entonces la idea es que yo me autentico una vez y después puedo obtener muchos tickets utilizando esa única autenticación. Y entonces lo que sucede es que cuando yo, máquina, me registro en la red, obtengo del servidor de autenticación una clave de sesión, ¿sí? Y cuando quiero acceder a un recurso, voy contra el servidor de tickets y al servidor de tickets, ¿sí? Le mando una petición que dice: yo soy A, quiero hablar con B. El servidor de tickets me va a mandar esto o algo parecido a esto, que si miran se parece mucho a Needham-Schroeder, salvo que acá tengo timestamps. Y está cifrado con mi clave y hay una parte que está cifrado con la clave de B. O sea, es básicamente lo mismo. Este pedazo, este ticket es lo que yo le tengo que mandar a B y esta parte es la que me permite a mí obtener la clave compartida. Y después, bueno, le envío ese ticket a B y le digo: bueno, esto es lo que me dio el servidor de tickets para hablar contigo y quiero imprimir esta página, ¿sí? Y bueno, acá hay una validación, ¿sí?, de que B realmente logró descifrar la clave simplemente mandándole esto incrementado, ¿sí?, de forma que A sepa que B es quien tiene la clave compartida, ¿sí?, entre B y S, ¿sí? Y a partir de ahí puedo, no sé, mandarle a imprimir, puedo acceder a archivos que están en B, etc. ¿Sí? Esto es un procedimiento posible, ¿sí?, donde estamos incluyendo solamente la parte de criptografía, no estamos agregando, ¿sí? Seguro que en algún lado tiene que haber algún sistema para mapear nombres en IPs, seguro que tiene que haber un sistema para mapear nombres de usuario en user IDs, en números, grupos. Además de esto, por supuesto, hay autorización, y la autorización no está acá, acá lo único que tenemos es la autenticación, ¿sí? Pero esta es una base de cómo puede hacerse una autenticación utilizando claves compartidas. Las claves compartidas se utilizan mucho en la autenticación de instituciones, digamos,
no públicas en el sentido de, bueno, la autenticación de mis usuarios adentro de mi red, no para dar servicios, no es la autenticación que va a usar un banco con sus clientes, sino que es la autenticación que va a usar los servidores del banco con todos los clientes, todos los PCs de adentro del banco, o los PCs de, no sé, de la facultad. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que confiar en ese servidor central. ¿Sí? Ese servidor central, en mi empresa, bueno, tengo que confiar en él porque, bueno, porque yo lo configuré o porque, bueno, es el de mi empresa y si no me gusta, mala suerte. Pero en la internet pública es muy difícil encontrar una entidad en la que todos confíen. ¿Sí? Bueno, casi para finalizar, vamos a tomar un ejemplo que es el de TLS, que es el protocolo que se utiliza para dar seguridad a HTTP con las páginas web seguras. TLS originalmente se llamaba SSL, SSL quiere decir Secure Socket Layer, y fue desarrollado por una empresa, por Netscape Communications, que allá en la prehistoria, allá por los años 90, desarrolló uno de los primeros navegadores que tuvo éxito comercial, digamos. Entonces, bueno, ellos vieron que esto se podía utilizar para comercio electrónico, pero claro, había que agregarle seguridad porque si no nadie iba a querer utilizarlo. Entonces, desarrollaron este protocolo SSL. Hubo una versión 1, versión 2, versión 3. Y llegó un momento en que decidieron no seguir ellos con la normalización de ese protocolo y se lo entregaron a la IETF. ¿Sí? La IETF es la que hace las normas de Internet y otra cantidad de documentos. Internet Engineering Task Force. Y una de las tantas cosas que hizo fue cambiarle el nombre. Pero bueno, más allá de eso, TLS es el nuevo nombre desde hace muchos años. Inicialmente, la primera versión de TLS era muy parecido a SSL, pero bueno, ya hoy en día, en realidad TLS 1.3 acá dice que está en draft. No es cierto, ya está como norma, ¿sí? Aunque todavía no, digamos, hubo algunos problemas de compatibilidad que demoraron que se implantara, pero ya a esta altura entiendo que estaban todos resueltos y que TLS 1.3 está despegando, digamos. Pero TLS 1.2 es bastante seguro, ¿sí? Las versiones anteriores, las versiones de SSL y TLS 1.0, no sé, de hecho ya los navegadores no permiten utilizarlas porque tienen problemas de seguridad, ¿sí? Entonces, a lo largo de muchos años se fue depurando el protocolo, ¿sí? Y ya ahora, digamos, las cosas que le van arreglando son, no quiero usar la palabra menores, porque sí, son problemas posibles de seguridad, pero son problemas de seguridad que no nos afectan en el uso habitual de estos protocolos, ¿sí? TLS está dividido en dos capas y utiliza TCP. Para los, creo que tienen que haber hecho redes para hacer este curso. Si no, bueno, simplemente TCP es la capa 4, ¿sí? En el stack de protocolos TCP/IP en Internet. Y SSL o TLS está entre TCP y la aplicación, ¿sí? No tenemos capa de sesión y presentación, así que SSL tenemos que ponerlo en algún lado. La realidad es que está en la capa de aplicación. Originalmente los navegadores incluían sus bibliotecas de
SSL o TLS. Hoy en día los sistemas operativos lo proveen como una biblioteca que los distintos programas pueden utilizar para asegurar las conexiones. ¿Sí? ¿Qué servicios me da? Eso estaba en el anterior. Nos da autenticación. Nos da confidencialidad, es decir, secreto de lo que se está transmitiendo. Protección contra replay y control de integridad. Hay dos capas, dos subcapas, digamos. Un servicio que se llama el SSL Record Layer, que este es el que hace el trabajo pesado. Este es el que agarra los datos, los cifra, autentica, se asegura de que no haya replay con simplemente una especie de contador que tiene que irse incrementando. Y hay un protocolo de handshake que es el que se encarga del intercambio de claves. Es el que se encarga de hacer todo el setup para que esta parte pueda funcionar. ¿Sí? Entonces, a muy alto nivel, lo que pasa en TLS es que el cliente, el navegador que se está conectando a una página web, es el que inicia la conexión TCP. Una vez que TCP estableció la conexión, el cliente envía una serie de datos. Envía la versión, dice, bueno, yo soporto TLS versión 1.2. Los protocolos que puede utilizar, los algoritmos también de intercambio de claves, de métodos de cifrado, de hash, de autenticación de mensaje y números aleatorios. ¿Sí? Este manda un número aleatorio. El servidor le va a enviar su certificado. De los algoritmos que envió el cliente, cuáles fueron los que eligió el servidor, y manda su número aleatorio. ¿Sí? El cliente verifica el certificado, tiene que verificar, ¿sí?, que la firma de la autoridad certificadora es válida, que el certificado está dentro de las fechas de validez, que la URL es la que corresponde con la identidad del certificado. Y si está todo bien, en el procedimiento tradicional, llamémosle, el cliente genera una clave secreta, la cifra con la clave pública del servidor y se la envía. Acá puede haber muchas variantes, eso depende de los algoritmos elegidos, ¿sí? Acá donde dice lo que soporta para, por ejemplo, el intercambio de claves, bueno, según qué protocolo sea elegido para el intercambio de claves, es cómo va a funcionar esta parte. Pero lo más fácil es este protocolo donde el cliente, ¿sí?, mi navegador, elige una clave pública al azar, elige una clave de sesión al azar, una clave que vamos a llamar pre-master key, la cifra con la clave pública y se la manda al servidor para que la descifre. Si todo está bien, ¿quién puede descifrarla? Puede descifrarla el que tenga la clave privada correspondiente, que debería ser el servidor. Entonces, solamente el servidor puede leer esta pre-master key. Bárbaro, el servidor la descifra. Una vez que tenemos una clave compartida, a partir de esa pre-master key usamos todas las claves de sesión, generamos todas las claves de sesión que vayamos a precisar para cifrar, autenticar, etc. ¿Sí? Entonces, básicamente tenemos un intercambio de parámetros que me dice, bueno, yo soporto estos algoritmos, yo sé hacer tales cosas. El servidor que dice, bueno, del menú que vos me diste, yo elegí AES para el cifrado simétrico, HMAC para el algoritmo de MAC, es decir, de autenticación de mensajes, etc. También el servidor envía su certificado. ¿Sí? Observen que
el cliente no envió un certificado. ¿Sí? Entonces, en este caso, la autenticación en realidad es asimétrica. Yo valido al servidor, yo verifico que estoy accediendo a la página del banco, pero el banco no valida mi identidad. Existe la opción de hacerlo, pero no es lo usual. Lo usual es que yo no tenga, ¿sí? Los clientes, la mayoría de los clientes no tienen un certificado de clave pública, no tienen una clave pública privada con la cual autenticarse. Entonces, la autenticación del cliente típicamente se hace después de que se estableció la conexión segura. Ahí me pedirá algún tipo de autenticación que es la que se utiliza para saber quién es el cliente que se está conectando. ¿Sí? Pero entonces, en este intercambio se valida al servidor, pero no se valida al cliente. ¿Sí? Recuerden, es válido, ¿sí? Existe la opción de validar al cliente, pero en general para la navegación en Internet no se utiliza. ¿Sí? Lo otro importante es, vean que hasta por aquí, ¿sí? Se utiliza criptografía de clave pública, se utiliza criptografía asimétrica. ¿Dónde se utiliza? Se utiliza en el certificado que tenemos que verificar y se utiliza para el intercambio de la clave secreta con el servidor. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una operación con claves, con la clave pública de ¿quién? De la autoridad certificadora. ¿Sí? Acá precisamos validar el certificado, es decir, precisamos validar la firma de la autoridad certificadora. Entonces aquí tenemos que hacer una cuenta con una clave pública, descifrar la firma. Aquí precisamos cifrar la pre-master key con también la clave pública, pero ahora no de la autoridad certificadora, sino la clave pública del sitio web. Y aquí el servidor web descifra esto que le envió el cliente. Y a partir de aquí ya no usamos más criptografía asimétrica. A partir de aquí utilizamos esta pre-master key para generar claves de sesión. ¿Sí? Entonces, el uso que hago de la criptografía asimétrica es, como habíamos comentado en la sesión anterior, para la autenticación y para el intercambio de claves. Y después dejo de usarla. Después uso cifrados simétricos y control de integridad simétrico a partir de ahí en base a esta pre-master key. ¿Sí? Como es SSL, habíamos dicho que tenemos arriba de TCP, o sea, tenemos IP, arriba de eso TCP y arriba de eso tenemos lo que se llama el Record Protocol. El Record Protocol es el que se va a encargar de cifrar los datos, de autenticarlos. Y después tenemos esto, que es el protocolo de handshake, que básicamente es lo que acabamos de ver. Un protocolo, entre comillas, que tiene solamente un mensaje que dice cambiemos de claves. ¿Sí? Un protocolo de alerta que se utiliza cuando hay algún error irrecuperable, que lo que hace es decirle encontré este error, le manda el error al otro y cierra típicamente la conexión. Y después típicamente HTTP. Entonces cuando arrancamos lo que va a pasar es que vamos primero a entrar a SSL Handshake. ¿Sí? Los paquetes van a hacer este recorrido. Vamos a ir desde el Handshake, Record Protocol, TCP, IP. Pero Record Protocol, como todavía no tenemos parámetros, va a mandar todo en claro. Después de eso vamos a pasar aquí, que le manda un mensaje al otro diciendo cambiemos y empecemos a usar estos parámetros que acabamos de intercambiar.
Y después le pasa la posta a HTTP. A partir de ahí, HTTP, SSL, TCP, IP y nos vamos a la contraparte. ¿Sí? Una distinción entre lo que se llaman sesiones y conexiones. ¿Sí? En SSL podemos tener para una sesión varias conexiones. ¿Sí? No sé si saben, pero en HTTP es muy común que yo tenga varias conexiones entre el mismo cliente y el mismo servidor, ya sea en simultáneo o seguidas. Entonces, lo que se permite, no es obligatorio, pero está permitido, es utilizar una sola sesión para varias conexiones. De forma que yo hago el intercambio de claves, hago ese proceso relativamente pesado, ¿sí? De asociar a un cliente con un servidor, con todo ese protocolo de handshake, y después varias conexiones pueden usar esos mismos parámetros de la sesión. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar tener que negociar los parámetros cada vez. ¿Sí? De forma que puedo usar los mismos parámetros si tanto el cliente como el servidor están de acuerdo. Si no están de acuerdo, entonces van a tener que negociar cada vez. Servicios. Integridad. Lo que utiliza TLS para el control de integridad de los mensajes y para la autenticación de mensajes es HMAC. Si vuelven un poquito para atrás a cuando hablamos de protocolos, de algoritmos de autenticación de mensajes, van a ver que HMAC es uno de los que nombramos, que es, bueno, se lo reconoce porque tiene ciertas pruebas de seguridad. ¿Sí? Entonces, bueno, utiliza ese protocolo para integridad. Para confidencialidad utiliza cifrado simétrico. ¿Sí? Si buscan por ahí van a ver que puede soportar una cantidad de protocolos, pero todos esos que están tachados ya en realidad no los soportan. Ningún navegador moderno va a permitir que utilicen esos protocolos. Pero en épocas, digamos, antes del año 2000, ¿sí? Había unas restricciones de exportación e importación de algoritmos criptográficos en Estados Unidos que impedía que quienes producían cosas en Estados Unidos pudieran vender productos que utilizaran criptografía fuerte. ¿Sí? Entonces, estos protocolos RC240, DES40, RC440 eran protocolos que tenían la clave recortada de forma que no tuviera más de 40 bits. ¿Sí? Con lo cual se suponía que eso era para que el gobierno de Estados Unidos pudiera descifrarlo, pero la realidad es que debilitaban mucho estos protocolos. DES tampoco se puede utilizar hoy en día porque ya sabemos que es un protocolo demasiado débil. Y esta lista de protocolos va cambiando a medida que pasa el tiempo y se van o encontrando debilidades o decidiendo que, bueno, tal protocolo ya no es adecuado para el mundo actual y se van agregando nuevos. Al principio no estaba AES, después se agregó AES. Creo que IDEA ya no va más. Hay más de una opción. Además de esto, opcionalmente se puede comprimir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo trato de comprimir un mensaje después de que fue cifrado? Bueno, el objetivo de un cifrado es lograr que el mensaje se parezca lo más posible a un conjunto de bytes aleatorios y no tengo la clave. Entonces, si yo trato de comprimir algo que está cifrado y no tengo la clave, la realidad es que no logro comprimirlo típicamente, porque un bloque de bits aleatorios estadísticamente no se comprime. Podrá achicarse un poquito, agrandarse un poquito, pero no puedo reducirlo. ¿Sí? Entonces, me da la opción de comprimirlo antes de cifrarlo, porque sé que después no lo voy a poder comprimir. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos los datos que vienen de la aplicación. Lo primero que hace TLS es fragmentarlo en bloques de tamaño manejable. Después de eso, opcionalmente lo comprime. Esta etapa no tiene por qué estar si no quiero comprimirlo. Después de eso le agregamos un encabezado, un trailer típicamente, algo que va después, con los datos de autenticación del mensaje. Después lo ciframos y después le agregamos un pequeño encabezado, ¿sí?, que se llama record header, que contiene el identificador de la sesión, digamos, ¿sí?, y algunos otros datos. ¿Sí? Y esto es lo que se manda a TCP, a IP y a las capas inferiores para que se envíe al otro lado. Del otro lado lo van a recibir, utilizando este encabezado van a verificar cuál es la asociación de seguridad, qué parámetros tengo que usar, descifro lo que había cifrado, verifico la integridad, si está comprimido lo descomprimo y después le paso los distintos fragmentos a la capa de aplicación, al navegador o quien sea. Yo digo siempre el navegador, pero en realidad TLS es genérico, se puede utilizar para asegurar cualquier tipo de conexión. Entonces, bueno, muchas otras aplicaciones utilizan TLS para su seguridad. El protocolo de handshake es lo que vimos muy por arriba, desde muy alto nivel, y lo que permite es autenticarse mutuamente si se quiere y si no, el cliente autenticar al servidor, negociar qué algoritmos se van a utilizar y negociar las claves. Son 4 fases y con un poquito más de detalle, la primera fase es establecimiento de capacidades, de capabilities, es decir, envío cuál es mi versión, el conjunto de algoritmos soportados, es la que inicia siempre el cliente. Después viene la autenticación del servidor y el intercambio de claves, ¿sí? El servidor envía el certificado, inicia el intercambio de claves y podría opcionalmente pedir certificado al cliente. Esto es lo que usualmente no se hace cuando estamos hablando de un navegador que se conecta a un sitio de internet, ¿sí? Después de eso, si el cliente verifica el certificado y si el servidor pidió un certificado, lo enviamos, ¿sí? Si no lo tenemos, no vamos a poder progresar, ¿sí? Y después, acá se envía un change cipher spec y se termina el intercambio y se empiezan a usar los nuevos parámetros, ¿sí? Resumidamente lo tienen aquí en este diagrama, ¿sí? Aquí el tiempo corre hacia abajo, entonces el cliente envía el mensaje inicial, el hello, con los parámetros, el servidor envía los parámetros elegidos, ¿sí? El servidor envía el certificado, envía quizás información para el intercambio de claves, opcionalmente el pedido de certificado y un mensaje que dice, bueno, esto es hasta acá llegó mi inicialización. Acá el cliente tiene que verificar el certificado. ¿Qué tiene que verificar? Que la autoridad de certificación es una autoridad en la cual yo confío, que el sitio que figura en el certificado es el mismo con el cual me estoy conectando, que estamos dentro de las fechas entre la fecha de inicio y la fecha de expiración del certificado, que no está en una lista de revocación, ¿sí?
Y si todo eso está bien y la firma corresponde, valido la firma con la clave pública de la autoridad certificadora, entonces digo, ah, bárbaro. A esta entidad, a este sitio web, le corresponde esta clave pública. Entonces, si el servidor lo pidió, envía el certificado, si lo tenemos. Acá, el cliente envía los datos que precise para el intercambio de claves. Le dice, mirá que el certificado estuvo bien. Y si los dos están de acuerdo en todo, a partir de acá, el cliente manda un mensaje que dice, cambiemos y empecemos a usar esas claves compartidas que acabamos de generar. Y el servidor le responde con lo mismo. Y a partir de aquí, comienza a intercambiar información validada y cifrada con claves derivadas a partir de esa pre-master key. ¿Sí? Piensen, aquí el cliente ¿ya está seguro que está hablando con el servidor correcto? Es decir, el servidor me envió su certificado, yo lo validé, la autoridad de certificación es correcta, la firma estaba bien, no está expirado. Tengo la clave pública, ¿eso me alcanza? Bueno, en realidad no, porque el certificado de clave pública es público. Es algo que cualquiera puede obtener simplemente conectándose al sitio web. Entonces, ¿cuándo yo voy a estar seguro que estoy hablando con el servidor correcto? Bueno, me voy a dar cuenta en algún intercambio donde el servidor me demuestre que tiene la clave privada. ¿Cómo puede el servidor demostrarme que tiene la clave privada? Por ejemplo, descifrando aquel mensaje que yo le envié con la pre-master key. Si el servidor es capaz de descifrar el mensaje que yo cifré con la clave pública, entonces quiere decir que tiene la clave privada. Entonces alcanza con que el servidor me envíe un mensaje cifrado con las claves de sesión para que yo esté tranquilo que estoy hablando con el servidor correcto. Pero ojo, con recibir el certificado no me alcanza. Tengo que asegurarme que el servidor tiene también la clave privada. Para eso alcanza con que el servidor me demuestre que descifró algo con la clave privada o que cifró algo con la clave privada. ¿Sí? Bueno, de esto no mucho más. Simplemente comentarles que, digamos, algo que me faltó decir es que yo tengo que generar por lo menos 4 claves. ¿Sí? ¿Por qué 4? Bueno, porque se utilizan claves distintas en un sentido y en otro. Es decir, la clave que se utiliza para cifrar el tráfico entre A y B no es la misma que se utiliza para cifrar entre B y A. Y además, no preciso claves solamente para cifrar, también preciso claves para CHEMAC. ¿Sí? ¿Recuerdan a CHEMAC como algoritmo de autenticación de mensajes? Utiliza una clave simétrica compartida entre emisor y receptor. ¿Sí? Bueno, en realidad se utiliza una clave para HMAC en este sentido y otra clave en este otro sentido. ¿Sí? TLS tiene muchos detalles más, pero bueno, este es, digamos, un esquema a alto nivel que nos permite entender cómo funciona. ¿Sí? Cuando lleguen a la parte de seguridad en red van a ver que, por ejemplo, IPsec, que es un protocolo para proteger criptográficamente, pero a nivel de capa de red, no es igual a esto, pero mantiene la misma estructura. Tenemos una parte de autenticación al principio donde se intercambia una clave de sesión y después tenemos otra parte donde se utilizan algoritmos simétricos para el intercambio de información. ¿Sí? Es un esquema bastante común, ¿sí? El hecho de, bueno, tener un intercambio inicial donde se fijan todos los parámetros y se negocian claves simétricas y después hacer todo
con cifrados de clave simétrica y algoritmos HMAC que utilizan la misma clave en las dos puntas. Lo último que quería comentarles, ¿sí?, es algo que desde el punto de vista, digamos, teórico, no, digamos, quizás uno dice, bueno, tenemos nuestros algoritmos, están probados matemáticamente, listo, pero si algún día tienen que implementar funciones criptográficas, hay que tener mucho cuidado, porque además de utilizar una matemática que sea razonable, algoritmos que se sabe que tienen ciertas propiedades matemáticas, ¿sí?, protocolos que se demuestra que cumplen ciertas propiedades, ¿sí?, hay que tener cuidado con la implementación. Y no solo con que la implementación siga al pie de la letra esos protocolos y algoritmos, sino que además no entregue información a un potencial atacante, ¿sí? No vamos a entrar en este tema, ¿sí?, pero existen una serie de ataques que se llaman ataques side channel, ¿sí?, ataque de canales laterales, digamos, donde yo puedo a veces obtener información acerca de las claves o acerca de los mensajes, no directamente desde el mensaje que se está enviando, sino de, por ejemplo, las diferencias de tiempo, es decir, cuánto me lleva a calcular el cifrado o el HMAC o lo que sea de un mensaje, si tengo acceso al dispositivo, la energía que consume, los voltajes, corrientes, etcétera, que uno dice, ¿pero eso qué tiene que ver? Bueno, en la vida real tiene que ver, porque muchas veces, digamos, uno dice, bueno, pero si alguien puede estar midiendo los voltajes, bueno, pero recuerden que hablamos, ¿sí?, Gustavo ya les habló, por ejemplo, de lo que son los sistemas tamper-proof, ¿sí?, sistemas donde no queremos que un adversario pueda obtener la información que está dentro del sistema de ninguna manera. Bueno, cualquier ataque side channel puede ser muy riesgoso para ese tipo de plataformas donde no tengo que digamos, no tengo que permitir que un atacante obtenga información, ni siquiera que tenga acceso físico al dispositivo. Y aún sin ir a los sistemas tamper-proof, ¿sí?, hay sistemas reales donde tan solo estudiando el timing de muchos mensajes, uno puede llegar a obtener a veces información de qué es lo que está pasando, ¿sí? Y como ejemplo, ¿sí?, si alguien alguna vez va a implementar de cero, ¿sí?, algoritmos criptográficos, vean la historia de OpenSSL. ¿Sí? OpenSSL es una biblioteca abierta, que es la que utilizan los Linux y otros sistemas operativos para la implementación de TLS. Y vean la enorme cantidad de versiones que hubo resolviendo tal o cual problema de seguridad, ¿sí? Y van a ver que problemas de seguridad de todo tipo, algunos de los clásicos de, bueno, sí, buffer overflows o errores de programación, digamos, pero después muchos otros que es evitar que modificando algo se pueda engañar el protocolo o mirando el tráfico se pueda deducir tal información, o lo que sea. Entonces, la recomendación, salvo estricta necesidad, es que utilicen bibliotecas que ya existen, ¿sí? No tenemos por qué reinventar la rueda. OpenSSL o otras bibliotecas que están por ahí tienen muchos años de desarrollo. Entonces no precisamos
arrancar de cero en la mayoría de los casos, a menos que, por ejemplo, queramos colaborar con OpenSSL, en cuyo caso lo primero que tienen que hacer es ver la historia de OpenSSL, a ver cómo han sido los problemas que ya se han encontrado a lo largo del tiempo. Con estos comentarios terminamos este capítulo. Las diapositivas que quedan tienen una serie de apuntes de bibliografía y algunas referencias. El objetivo de esta introducción a la criptografía esto no es un curso de criptografía, son unas poquitas horas, es simplemente tener una especie de lenguaje común para lo que viene después, ¿sí? Entonces, casi cualquier introducción a la criptografía que encuentren tiene estos mismos conceptos y muchos más, ¿sí? Para el parcial o la prueba que sea que tengamos este año medio raro, no va a ir más que lo que está en las diapositivas. Así que bueno, simplemente dejamos por aquí. Y bueno, dado que esto no es presencial, si tienen dudas pueden contactarnos a través del foro del EVA, que bueno, a medida que podamos vamos respondiendo las consultas que tengan. ¿De acuerdo? Muchas gracias y gracias a la gente de OpenFin.